Listo. Entonces, una vez vimos lo que fueron los principios básicos del electrocardiograma, entendimos qué es un electrocardiograma, cómo funciona, la teoría de los vectores y el sistema cardionector, podemos entender lo que es lo que grafica este sistema cardionector, ¿sí? Que van a ser las ondas, los segmentos e intervalos, ¿sí? Estos son los temas que vamos a ver el día de hoy: ondas, segmentos e intervalos. Cuando hablamos de ondas, nos referimos a la onda P, al complejo QRS y a la onda T. Estas ondas son registro de la actividad eléctrica en términos de despolarizaciones. ¿A qué me refiero con esto? O sea, ustedes saben que aquí tenemos a nuestro corazón, y una vez que se despolarizan las aurículas, nos da lo que es la onda P. Una vez que se despolarizan los ventrículos, nos da el complejo QRS. Y una vez que se repolarizan los ventrículos, nos da lo que es la onda T. ¿Sí? O sea, las ondas son registro de actividad eléctrica en términos de despolarizaciones. ¿Sí? Por su parte, los segmentos son evidencia de silencio eléctrico en el corazón, ¿sí? Y para que se acuerden de esto, silencio comienza con S, ¿sí? Entonces, los segmentos son evidencia de silencio. Y los intervalos no son más que suma de ondas y segmentos, ¿sí? Es decir, tenemos el intervalo PR, que es la suma de la onda P y el segmento PR, y tenemos el intervalo QT, que es la suma de la onda QRS y el segmento ST. Listo. Entonces, nosotros necesitamos saber lo que es la normalidad de las ondas, segmentos e intervalos, debido a que si logramos identificar la normalidad de todo esto, se nos va a hacer muy fácil evidenciar lo que son las alteraciones, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con lo que es la normalidad de la onda P. Yo ayer les comentaba que bueno, la onda P es la evidencia de la despolarización auricular, ¿sí? Les comentaba que las aurículas se despolarizaban por medio de unos tractos. Aquí tenemos a nuestro corazón, ¿sí? Este es nuestro corazón. Y recuerden que la aurícula derecha se despolariza por medio de tres tractos, los tractos internodales, derecho, medio e izquierdo, ¿sí? Y la aurícula izquierda se despolariza por medio de un solo haz, o sea, de uno solo, que es el haz de Bachmann, ¿sí? Entonces, por ende, o sea, si nuestra aurícula derecha se despolariza por tres tractos y nuestra aurícula izquierda por solo uno, nuestra aurícula derecha se va a despolarizar más rápido que la aurícula izquierda, y esto se va a evidenciar en el electrocardiograma, ¿sí? Nosotros podemos coger nuestra onda P y partirla a la mitad. La primera mitad ascendente va a ser la evidencia de la despolarización auricular derecha, y la mitad descendente va a ser la evidencia de la despolarización auricular izquierda, ¿sí? Y bueno, básicamente, ¿cómo vamos a ver la onda P en las diferentes derivaciones? Pues la onda P en las diferentes derivaciones se va a ver positiva. O sea, si ustedes tengan esto en mente, la onda P se va a ver positiva en todas las derivaciones, excepto en dos, ¿sí? En ABR se va a ver negativa. ¿Y esto por qué? Recuerden lo que es la teoría de los vectores. Como la despolarización ocurre en este sentido, o sea, vámonos a este dibujo. Como la despolarización ocurre en este sentido, o sea, más o menos en este, perdón, más o menos en este sentido. Como la onda se está alejando de la derivación de ABR, aquí se va a graficar como negativo, ¿sí? ¿Y qué sucede en B1? En B1, pues, recordemos que ella mira la cara septal de corazón, o sea, ella va a estar más o menos acá. Más o menos acá. Este va a ser B1, ¿sí? Entonces, como se despolarizan primero la aurícula derecha por los tractos internodales, ella se acerca a B1, dándonos un componente positivo, ¿sí? Y la aurícula izquierda se aleja,
dándonos un segundo componente negativo, ¿sí? O sea, dándonos lo que es un componente isobifásico. O como observamos en el dibujo, nosotros lo podemos observar como positivo simplemente. Entonces, ¿cuál va a ser la normalidad de la onda P en un electrocardiograma? Va a ser negativa en ABR, isobifásica en B1 y positiva en todas las derivaciones. Entonces vamos a nuestro ejemplo, ¿sí? Aquí tenemos nuestro electrocardiograma. Para nosotros hablar de que hay una onda P sinusal, tenemos que decir que tiene que ser negativa en ABR, como es en este caso, negativa en ABR, isobifásica en B1 o positiva en B1, como es en este caso, y positiva en las demás derivaciones, positiva en todas las derivaciones, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando de una onda P sinusal, ¿sí? Esos son los criterios de una onda P sinusal. Listo, negativa en ABR, isobifásica en B1 y positiva en todas las derivaciones. Ahora vamos a ver lo que es el complejo QRS. El complejo QRS es la evidencia de la despolarización ventricular, ¿sí? Pues estos son los criterios para hablar de un complejo QRS normal, todos los que observamos en pantalla. Un patrón RS en B1, un patrón QR en B6, y pues nos podemos complicar toda la tarde explicando todos estos conceptos. Sin embargo, en mi experiencia, yo cuando lo intentaba leer en Ambus o lo intentaba leer en un libro de electrocardiograma, a mí se me hizo complejo, porque decía, este poco de cosas, me lo están complicando. Y pues yo lo que hice fue facilitarlo, ¿sí? ¿Cómo lo facilité? Pues para nosotros hablar de un complejo QRS normal, primero tenemos que ver si es un complejo QRS estrecho o un complejo QRS ancho, ¿sí? ¿Y cómo hacemos esto? Nos vamos a una derivación cualquiera, puede ser cualquiera, y vemos cuánto mide el QRS. El QRS, si mide menos de 3 cuadritos chiquitos, es decir, si mide menos de 0,12 segundos o menos de 120 milisegundos o menos de 3 cuadritos, estamos hablando de un QRS estrecho, y esa es la normalidad, ¿sí? O sea, esto es normal. Pero cuando es ancho, o sea, cuando es un QRS ancho, o sea, mide más de 0,12, más de 120, más de 3 cuadritos, esto es lo anormal, ¿sí? Entonces lo primero que hacemos es ver si es un QRS estrecho o uno ancho. Lo segundo que vamos a ver, que vamos a evidenciar, va a ser que sea negativo en B1, ¿sí? O sea, que tenga este componente negativo el QRS, ¿sí? Que mire para abajo, y que sea positivo en B6. Positivo en B6, ¿sí? O sea, primero vamos a ver si es estrecho. O sea, si mide menos de 3 cuadritos, menos de 0,2 segundos, menos de 120 milisegundos. Después, que sea negativo en B1 y positivo en B6, ¿sí? Y por último, va a ser la transición. ¿A qué me refiero con esto de transición? Me refiero que tiene que pasar del componente negativo de B1 a positivo en B6. Esa transición ocurre generalmente entre B3 y B4, ¿sí? Por lo que estamos viendo en el video, porque la despolarización ocurre en este sentido, ¿sí? Entonces, como la despolarización se está alejando de B1, esto se va a verificar como negativo, y como se está acercando a B6, se va a verificar como positivo. Y la transición de isobifásico a positivo va a ocurrir entre B3 y B4. O sea, por ejemplo, veamos aquí. Sabemos que B1 es negativo, B2 es negativo isobifásico, B3 ya está más isobifásico y B4 ya es positivo. Es decir, la transición de isobifásico a positivo ocurrió en esta derivación, entre B3 y B4. O sea, esos son los 4 criterios para decir que estamos frente a un QRS normal, ¿sí? Repito. Que sea estrecho, es decir, que mida menos de 3 cuadritos, o menos de 120 milisegundos, o menos de 0,12 segundos. Que sea negativo en B1, que sea positivo en B6
y que la transición de isobifásico a positivo ocurra entre B3 y B4. Así es como hablamos de un QRS normal, ¿sí? Entonces, hasta el momento, ¿alguno de ustedes tiene alguna duda? Bueno, bueno, listo. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que es la onda T. La onda T es la evidencia de la... ¿Alguien quiso decir algo? Sí, una pregunta. Sí, claro. Lo que acabas de decir, o sea, ABR sale que está negativo. Exacto, sí. Eso, o sea, me imagino que por lo que tú explicaste de la dirección de la despolarización. Exacto, sí. Pero, o sea, ¿también es un criterio para detenerlo como normal o no se toma Ah, en pues cuenta? sí, 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 claro, 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 obviamente. O sea, ABR generalmente todas las ondas tienen que ser negativas. Porque, como te explicaba, o sea, aquí tenemos nuestro corazón, este es nuestro corazón, y ABR está justo para acá. ¿Sí? Entonces, como todas las despolarizaciones ocurren más o menos en este sentido, o sea, como se está alejando, ABR siempre va a ser negativo. Sí, sí, claro, claro, Ok, claro, claro, gracias. claro, claro. Muy buena pregunta. Listo. Entonces, ahora vamos a evidenciar lo que es, ahora vamos a ver lo que es la onda T. La onda T es la evidencia de la repolarización ventricular, ¿sí? Y entonces esta onda T es facilita. O sea, ustedes nada más tienen que saber que es positiva en todas las derivaciones, excepto en ABR y en B1, ¿sí? En B1 puede ser como positiva como negativa. O sea, igual si es positiva no es patológico. O sea, puedes encontrarla positiva. Entonces, por ejemplo, vámonos a nuestro ejemplo del electrocardiograma, ¿sí? Les comentaba que la onda T era la evidencia de la repolarización ventricular. Y entonces ella tiene que ser positiva en todas las derivaciones, excepto en ABR, que es negativa, y en B1, que es negativa. Observen, aquí en B1 es negativa y en ABR es negativa. Y en todas las derivaciones va a ser positiva. Positiva, 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 positiva. ¿Sí? Así de fácil es la onda T. Y pues en este dibujo podemos observar lo que es la onda U, esta de acá, ¿sí? Esta que observamos acá. Pues la onda U, si ustedes pueden llegar, o sea, si llegan a leer acerca de ella, alguna bibliografía dice que es como la segunda mitad de la onda T, ¿sí? Sin embargo, que normalmente no se ve y la única forma de verla es unas frecuencias cardíacas menores a 50 latidos por minuto. Latidos por minuto, ¿sí? Sin embargo, esto ya es para un ojo muy entrenado y si alguno de nosotros llega a ver una onda U, hay que preocuparse, ¿sí? Porque esto generalmente ocurre cuando hay un QT prolongado. O sea, cuando hay de aquí a aquí, está prolongado. Sin embargo, eso es para un ojo muy entrenado, para cardiólogo o cosas así. Generalmente ninguno de nosotros va a ver una onda U, ¿sí? Entonces, hasta aquí alguno tiene alguna pregunta. Ok, listo. Entonces, vamos a retroalimentar. Vamos a retroalimentar todo lo que hemos visto. Todo lo que hemos visto son las diferentes ondas, ¿sí? Son las diferentes ondas. Tenemos la onda P, el complejo QRS y la onda T. Para hablar de una P sinusal, decimos que tiene que ser negativa en ABR, isobifásica en B1 o positiva, isobifásica en B1 o positiva, y positiva en todas las derivaciones, ¿sí? Perdón, y positiva en todas las derivaciones. Aquí estamos hablando de una P sinusal. Para hablar de un QRS normal, tenemos que primero decir que es estrecho, que mide menos de 3 cuadritos o menos de 120 milisegundos, que sea negativo en B1, que sea positivo en B6 y que ocurra la transición de isobifásico a positivo entre B3 y B4. ¿Sí? Como aquí, de isobifásico a positivo. Listo. Y para hablar de una onda T normal, decimos que tiene que ser positiva en todas las derivaciones, excepto que tiene que ser negativa en ABR, como es en este caso, y negativa en B1. Listo. Eso es todo lo que he dicho hasta el momento. Ahora vamos a hablar de lo que son los segmentos.
Los segmentos son evidencia de silencio eléctrico en el corazón, ¿sí? Para que se acuerden de esto, silencio comienza con eso. Silencio. Listo. Tenemos lo que son tres segmentos, que son el segmento PR, que va desde la onda P hasta el complejo QRS, o sea, va más o menos como podemos observar acá, segmento PR. Tenemos lo que es el segmento ST, el famoso segmento ST, que va, que básicamente es este de aquí, segmento ST. Y tenemos el segmento TP, ¿sí? Que va desde la onda P hasta la siguiente, desde la onda T hasta la siguiente P. Listo. Les voy a comentar que el único que tiene importancia clínica, o sea, el único que ustedes van a visualizar generalmente es el segmento ST, ¿sí? El segmento PR simplemente nos sirve para marcar lo que es la línea isoeléctrica para básicamente compararla con el segmento ST para ver si hay un supra o infradesnivel. ¿A qué me refiero con esto? Ya les explico. Ustedes pueden observar aquí el segmento PR, ¿sí? Que es el que estoy señalando acá. Este segmento PR simplemente nos sirve para marcar esta línea isoeléctrica, o sea, esto de acá, sirve para marcar esto, para compararlo con este segmento, con el segmento ST, para ver si hay un supra o un infradesnivel. Básicamente esa es la única función del segmento PR. La función del segmento ST, pues como ustedes muchos sabrán, es para diagnosticar una patología, que es la enfermedad coronaria aguda o el infarto agudo del miocardio, ¿sí? Si hay un supradesnivel nos está hablando de que hay isquemia, y si hay un infradesnivel también nos quiere decir esto. Y tenemos que hablar de lo que es el punto J, ¿sí? El punto J es lo que ya les explico, ¿sí? O sea, por ejemplo, aquí tenemos nuestro P, QRS y por ejemplo, aquí tenemos, ustedes aquí en este electrocardiograma que estamos observando, ustedes dicen que hay un supra o un infradesnivel del ST. ¿Qué dicen? Supra. Pues no, fíjate que hay lo que es un infradesnivel y esto debido al punto J. Esto de aquí es el punto J, ¿sí? El punto J es justo por donde termina lo que es la onda S, ¿sí? O sea, por ejemplo, justo aquí es donde termina la onda S. Este es el punto J. Y esto es lo que nosotros vamos a tomar como referencia para saber si hay un supra o un infradesnivel. Vamos a hacer otro ejemplo, por ejemplo. Aquí el punto J está acá. Aquí sí hay un supradesnivel, exacto. Aquí sí hay un supradesnivel. A diferencia de este. Aquí el punto J está más abajo, ¿sí? Y pues por último el segmento TP. Hay algunos autores que dudan de su existencia, algunos libros en los que ni siquiera lo van a mencionar. Pero en mi opinión personal sí existe el segmento TP. Te sirve para diagnosticar exactamente una patología, que es la contracción auricular prematura. Sin embargo, ya esto es para cuando tengan más cancha. Simplemente ténganlo ahí en la mente que existe el segmento TP, ¿sí? Por lo menos. Y ya por último vamos a tocar lo que son los intervalos, ¿sí? Los intervalos, como les comentaba, son sumas de ondas y segmentos, ¿sí? Entonces tenemos dos, tenemos el intervalo PR y el intervalo QT. El intervalo PR, ustedes tienen que saber que mide entre 120 y 200 milisegundos. Es decir, mide entre 3 cuadros chiquitos o 5 cuadros chiquitos, ¿sí? Es decir, un intervalo PR no te puede durar más de un cuadro grande. Si te dura más de un cuadro grande, o sea, más de 200 milisegundos, estamos hablando de un PR alargado. Y esto nos habla de lo que es un bloqueo auriculoventricular. Y si está pues corto, o sea, si mide menos de 120 milisegundos, estamos hablando de un síndrome de preexcitación, o sea, el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Después tenemos lo que es el intervalo QT. El intervalo QT va desde que inicia la onda Q hasta donde termina la onda T.
¿sí? Este intervalo QT, ustedes nada más sepan que tiene que medir menos o igual a dos cuadros grandes, ¿sí? O sea, si mide menos o igual de dos cuadros grandes, estamos hablando de un QT normal. Si no, estamos hablando de un QT alargado o prolongado, ¿sí? Y básicamente eso es todo lo que teníamos que ver el día de hoy, ¿sí? O sea, vamos a repasar todo con este electrocardiograma, ¿sí? Aquí hasta el momento alguno tiene alguna duda de los segmentos o de los intervalos. Yo no Sí, entendí, el intervalo QT. El yo intervalo no QT. entendí tampoco lo de los intervalos. Vale, vale. Pues como te comentaba, los intervalos son sumas de ondas y de segmentos, ¿sí? O sea, son sumas de evidencia de despolarización y de los silencios. Entonces tenemos lo que es el intervalo PR, que va desde la onda P hasta, hasta la onda Q, ¿sí? O sea, es exactamente este. Estamos acá. Recuerda que el intervalo PR tiene que durar menos de un cuadro grande, ¿sí? O sea, por ejemplo acá, vámonos a un PR, a una P que comience justo en una línea gruesa. O sea, por ejemplo, aquí, por ejemplo. Esta fíjate que comienza justo en una línea gruesa. O sea, a mí se me hace más fácil así, buscarla para la medición. Y tiene que durar menos de un cuadro grande. Por ejemplo, aquí, esta dura menos de un cuadro grande. O sea, está un PR normal, ¿sí? O sea, si estuviéramos, por ejemplo, si estuviéramos, por ejemplo, que una onda P comienza acá. O sea, aquí está más prolongado, ¿sí? Estamos hablando de un PR prolongado. Y esto nos habla pues de un bloque auriculoventricular. Sin embargo, eso no es lo importante que sepan esto hasta el momento. Lo que a mí me interesa es que sepan cuál es la normalidad del intervalo PR, que es menos de un cuadro grande, ¿sí? Listo. Y el intervalo QT va desde que comienza la onda Q hasta donde termina la onda T. Y este tiene que demorar menos de dos cuadros grandes, como por ejemplo, este es el caso, un QT normal. ¿Sí? ¿Tienes alguna otra duda? Yo no. Esto de RS en relación a 1,1 entre B3 y B4. Esto lo que nos dice es que entre B3 y B4 la relación RS tiene que ser casi igual. O sea, tiene que haber como lo que te decía, lo de isobifásico. O sea, esto de acá. Esta relación, esta es una R y esta es una S. O sea, tiene que ser de 1 a 1, tiene que ser igual, por así decirlo. Y pues era eso, básicamente. Pero eso no te lo tienes que aprender. Ey, ven acá, ¿cuánto es normal el intervalo QT? Dos cuadros grandes. O sea, mira. Aquí comienza la onda Q y aquí termina la onda T. O sea, mide menos de dos cuadros grandes, fíjate. Mide un cuadro grande y medio. O sea, es normal. Sin embargo, existe algo que se llama el QT corregido. Sin embargo, eso ya es como más complejo. O sea, eso en realidad no se lo van a preguntar. Eso es muy complejo en realidad. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces vamos a repasar todo lo que hemos visto en este electrocardiograma, ¿sí? Entonces, o vámonos a uno, pues, vamos a ver, aquí, vámonos a este, ¿sí? Vámonos a este. Este es como más a lo que se va a enfrentar, ¿sí? Normalmente. Entonces, vamos a ver primero lo que son las ondas, que tenemos la onda P, el complejo QRS y la onda T, ¿sí? ¿Cuáles son los criterios para hablar de una onda P sinusal? A positiva en todos excepto en B1 y a ver. Exacto. Por ejemplo, aquí negativo en ABR, isobifásico en B1. Observen que tiene un componente positivo y un componente negativo. Isobifásico en B1 y positivo en todas las derivaciones. Positivo en todas las derivaciones. ¿Sí? Entonces una onda P normal.
Ahora un complejo QRS. Para hablar de un complejo QRS normal, decimos que tiene que ser estrecho, o sea, medir menos de 120 milisegundos, o sea, o menos de 3 cuadritos chiquitos. Entonces hagamos, por ejemplo, un zoom aquí. Aquí obsérvese que este QRS mide menos de 3 cuadros, o sea, mide exactamente como 2 cuadros. Entonces estamos hablando de un QRS estrecho, que tenga que ser negativo en B1, como es en este caso, positivo en B6, como es en este caso, y la transición entre isobifásico a positivo entre B3 y B4. Pues aquí fíjense que en B3 es isobifásico y en B4 ya tiene un componente más positivo. Entonces es un complejo QRS normal. ¿Y cuáles son los criterios para hablar de una onda T normal? El que quiera lo puede decir. Que mida menos Positiva en de... todos, menos en AR y B1. Exacto. O sea, tiene que ser positiva en todas las derivaciones, excepto en ABR y en B1. Por ejemplo, aquí, en ABR es negativa y en B1, fíjense que es negativa. Acá es negativa. Hacemos el zoom. Fíjense que es negativa. Y tiene que ser positiva en todas las derivaciones. Positiva, 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 positiva. Positiva en todas las derivaciones. Entonces es una onda T normal. Ahora cuando hablamos de segmentos, tenemos lo que es el segmento ST y el segmento PR. Les comentaba que el segmento PR, la única función que tiene es que nos marca la línea isoeléctrica para ver si hay un supra o un infradesnivel del ST, ¿sí? Entonces, si podemos observar aquí, no hay ningún supra ni un infradesnivel de ninguna de las caras, ¿sí? Ningún supradesnivel significativo, ¿sí? O sea, hay veces que ustedes van a notar que es un poquito, o sea, que está un poquito más elevado, sin embargo, algunas veces que es fisiológico incluso. O sea, tiene que ser significativo. Y pues no hay ningún supra o un infradesnivel significativo de ninguna de las caras. Entonces, un ST normal. Y ahora para hablar de los intervalos, pues el intervalo PR nos vamos a una P que comience en una línea gruesa, por ejemplo acá. Por ejemplo acá. Fíjense que la onda P comienza acá y dura menos de un cuadro grande. Es decir, es un PR normal. Y el intervalo QT va desde donde comienza la onda Q hasta donde termina la onda T. Y fíjense que mide menos de 2 cuadros grandes. Es decir, es un QT normal, ¿sí? Y ahí básicamente revisamos lo que son las ondas, segmentos e intervalos. Entonces ahora vamos a hacer lo que es unas preguntas de repaso, ¿sí? Entonces les voy a mandar este link y vamos a responder estas preguntas. A ver. Entonces ahí se los mandé. Entren al link y hacemos las preguntas de repaso. Listo. Entonces el caso clínico dice así. Un hombre de 27 años acude al servicio de urgencias por un episodio de 5. Tiene antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 y se le hace un electrocardiograma, a lo que el doctor Fortich te hace una pregunta. ¿Cuáles son las características de una onda P sinusal? A. Positiva en ABR, isobifásica en B1 y negativa en todas las derivaciones. B. Negativa en ABR, isobifásica en B2 y positiva en todas las derivaciones. C. Negativa en ABR, isobifásica en B1 y positiva en todas las derivaciones. Y D. No sé.
Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuánto mide normalmente el complejo QRS? A, 120 milisegundos, B, 0,12 segundos, C, 3 cuadritos y D, todas las anteriores. Bueno, entonces pasamos a la siguiente pregunta. ¿En qué derivaciones se debe dar la transición del QRS para hablar de una progresión normal del mismo? A, entre D2 y D3, B, entre B1 y B2, C, entre B4 y B5 y D, entre B3 y B4. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿En qué derivaciones es normal una onda T negativa? D2 ABR, B ABR B1, C B4 B5 y D B2 y ABR. Y bueno, ya sería la última pregunta, la quinta pregunta, que sería, al valorar una elevación del segmento ST, ¿cuáles son los dos elementos que comparo? Se compara la posición del segmento ST con la línea isoeléctrica que marca el segmento y por favor la escriben en mayúscula. Esa última pregunta. PR. Cuando terminen de escribir, o sea, o terminen las preguntas, me avisan para retroalimentar todo, pues. Ya. Por lo menos yo. Hay algunos que todavía no he terminado. Hasta el momento hay alguno que no ha terminado para comenzar a revisarlas todas. Bueno, vale, entonces vamos a repasarlas. Entonces, tenemos un hombre de 27 años que acude al servicio de urgencias por un episodio de 5 y tiene antecedentes de diabetes mellitus tipo 2. Se le hace un electrocardiograma, a lo que el doctor Fortich te pregunta: ¿cuáles son las características de una onda P sinusal? Y pues en este caso la respuesta es negativa en ABR, isobifásica en B1 y positiva en todas las derivaciones. Es decir, la respuesta C. ¿Sí? ¿Cuánto mide normalmente el complejo QRS? Pues recordemos que el complejo QRS mide exactamente 3 cuadritos pequeños, ¿sí? O también 0,12 segundos o 120 milisegundos, ¿sí? Es decir, la respuesta en este caso era todas las anteriores. ¿En qué derivaciones se debe dar la transición de QRS para hablar de una progresión normal del mismo? Pues la progresión entre el QRS de isobifásico a positivo o de negativo a positivo tiene que ocurrir entre B3 y B4. O sea, la respuesta correcta era la D. Y cuarto, ¿en qué derivaciones es normal una onda T negativa? La respuesta es ABR y B1. Y 5. Al valorar la elevación del segmento ST, ¿cuáles son los dos elementos que comparo? Se compara la posición del segmento ST con la línea isoeléctrica que marca el segmento PR. ¿Sí? Entonces esas eran las respuestas.
Y así pues finaliza la segunda clase de este curso. Ya quedarían ver lo que son la frecuencia y el eje, la lectura sistemática y revisar lo que son varios electrocardiogramas, ¿sí? Entonces,